Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV, hoy 18 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y hay que seguir elaborando un poco más de las palabras del mensaje dado por el presidente Trump el día de ayer, porque además de que plantea ese gran apoyo a el Pentágono, para el cual le están metiendo cualquier cosita como $1 trillón para el próximo año fiscal, pero es que además ayer daba una declaración interesante a todo individuo que pertenezca a las fuerzas militares. Y es que está otorgando un bono de $1,776 para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, pero también es una forma de retribuir a todos estos individuos que durante 24 horas al día, toda la semana y todo el año y fiestas de guardar, están pendientes de cuidar los intereses y la soberanía de su república. Y eso es un anuncio bien interesante, porque no hay cosa más que le encante a un soldado que le diga que pagaron un bonito por ahí, porque con esos $1,700 podrá adelantar la cuota del carro o pagar una tarjeta de crédito retardada o tener para comprarse el pavo, y si son de origen hispanos y algún venezolano que esté sirviendo pueda montar para las hallaquitas y el pernil del día de Navidad. Pero además de eso, quizás los otros anuncios interesantes es que el presidente le está hablando es a los ciudadanos y a sus electores. Y por eso una de las noticias más importantes era cuando presentaba que habían detenido la invasión por la frontera y que en lo que va de año son cifras mínimas los individuos que ilegalmente han ingresado a los Estados Unidos. Pero también entonces indica que los esfuerzos de su gobierno han logrado de que la gasolina baje por debajo de $2.50 el galón, que es una berraquera, porque en términos del viejito dormilón, esa cifra fue superior a más de $3.80, y eso es plata, pero muchísima. Pero también es interesante observar que el presidente Trump ha publicado 2 documentos en los últimos días, que son la agenda de la economía americana a futuro y la agenda de la defensa de los Estados Unidos. Allí plantea claramente en términos de defensa que los Estados Unidos se va a preocupar es por cuidar su continente, porque gracias a su continente fue que se hicieron ricos, porque las industrias que se instalaron en Estados Unidos a mediados y finales del siglo XIX funcionaban con materias primas propias o con materias primas importadas del continente americano. Y por abandonar eso y regalarle la maquila a los chinos, se destruyó la clase media y se destruyeron las industrias, y hay que entender que los países avanzan en la medida que tengan una industria propia y robusta para desarrollar los productos y no tener que depender de nadie, porque se probó que el cuento del globalismo que impulsara Bilel Puyón no fue sino hacerle el favor a chinos y a otros individuos, pero que finalmente ni se volvieron más democráticos ni compraron productos americanos, sino que cómpreme todo lo mío y a lo suyo le clavo arancel. Entonces Trump dijo, bueno, si el juego no tiene las mismas condiciones para todos,
pues yo voy a beneficiar a los míos y los demás, cada quien que se arrope y sude. Ese es otro de los puntos en el documento de la economía. Pero en el documento de la defensa básicamente dijo, cada quien que invierte en defender su área de importancia. Y los europeos, que les encanta que los americanos paguemos la cuenta para defenderlos, para ellos sí tener una gran calidad de vida. Pero la calidad de vida de los europeos es porque no gastan en su defensa propia, sino que gastan los americanos. Entonces, claro, los europeos tienen tremendo servicio de salud, tremendo servicio de transporte y la vida loca y duermen la siesta y pasean todos los años y se van, cierran tantos días, se van de vacaciones, claro, porque el costo de la defensa se lo pagan los americanos. Entonces Trump dijo, usted quiere tener calidad de vida, usted quiere ser de primer mundo, bueno, páguese sus cohetes, amiguito, porque yo voy a gastar los cohetes, es donde está mi área de importancia y los socios y mis proveedores inmediatos, que es mi continente. Y en el siguiente documento que se publicó en los últimos días es el tema de la economía, porque el presidente Trump dijo que el esfuerzo tiene que ser de tener unas reglas claras para la generación de empleos en el sector privado. Y ese era otro gran logro que presentaba el señor Trump al día de ayer. Y es que él manifiesta que más del 98% de los empleos generados en la economía desde que asume el mandato es del sector privado, no carguitos en la burocracia. Ese es otro gran logro. ¿Por qué? Porque los países son grandes y crecen en la medida que tengan enormes cantidades de empleo y que la gente prospere con sus empleos, que pueda ahorrar, que pueda tener su casa. Y esa demostración viene ¿de dónde? Bueno, muy sencillo. Es que hay una cifra que se publicaba en últimos días que dice que los baby boomers en los Estados Unidos, es decir, aquellos individuos que salieron de la guerra para desarrollar su talento, hoy tienen en sus ahorros, sus haberes y sus carteras más de 31 trillones de dólares. Es decir, que los baby boomers, los tipos que salieron a echarle pichón, a hacer crecer su país, hoy pudiesen pagar de un plumazo toda la deuda americana. Eso es gracias a las reglas de juego, el Estado de Derecho, la capacidad de generar empleo, pero sobre todo la capacidad de endeudarse, que es otro tema del cual en Venezuela nadie quiere hablar. Todo el mundo anda, de acuerdo a los voceros del nuevo gobierno, buscando cómo le preste plata a los multilaterales, pero en ninguna parte se está hablando de cómo volver a recuperar el crédito en Venezuela, y para eso necesitamos que haya ahorro, pero para que hayan ahorros tiene que haber empleos en el sector privado donde la gente pueda pagar sus gastos y le pueda sobrar algo para poder ahorrar. Pero eso hoy no existe en Venezuela. Vamos a comerciales y ya seguimos.